Abramos nuestras Biblias en Efesios capítulo 4, versículo 32. Efesios 4, versículo... Vamos a leer del versículo... Vamos a leer desde el versículo 25 para entrar en el contexto, hermanos. ¿Sí? Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Hermanos, un estilo nuevo. Efesios, ¿verdad? Del 4 al 25, pero vamos a escuchar el versículo 31, que es la tercera parte. Y como subtítulo le he puesto mostrar las buenas virtudes, ¿verdad? Hermanos, cuando la gente está enseñada a hacer buenas virtudes, rápidamente nosotros nos damos cuenta de una persona, ¿verdad?, que ha sido bien instruida. Por ejemplo, los padres cuando van enseñando a sus hijos a ser comportados de alguna manera, podemos ver, ese padre hizo buen trabajo, ¿verdad? Porque vemos al niño que se comporta, podemos ver al adolescente, podemos ver cómo se comporta ese niño, ¿verdad? Hermanos, nosotros como niños, hijos de Dios, también, hermanos, tenemos que aprender a reflejar buenas virtudes. La semana pasada hablábamos ¿de qué? De quitarnos. ¿Qué son? Malos hábitos. Puedo llamarle las malas virtudes. Y ya los empezaron a nombrar ustedes, hermanos, ¿verdad? Y la semana pasada hablábamos que nos toca quitarlos, alejarlas de nosotros. Y veíamos cada palabra que decía el apóstol Pablo a los efesios. Pero en el versículo 31, hermanos, en el versículo 32, ¿verdad?, nos sigue una continuidad. ¿Por qué? Porque la palabra que dice así que, en el versículo 32, nos conecta con lo de atrás. ¿Cómo? En el principio dice quítense, y en el 32 dice así que. ¿Qué quiere decir? Quítense, pero ustedes, ¿verdad? Eso nos conecta con esta, en otras palabras, más bien, si ustedes se comportaban de esta manera, ustedes se tienen que comportar de otra manera. ¿Sí? Sí, de otra manera ustedes se tienen que estar comportando. Y lo primero que nos dice el Espíritu Santo que debemos de aprender a comportarnos en el versículo 32 es antes sed benignos unos con otros. Hermanos, nosotros debemos de tener un reflejo o dar un reflejo de confianza a todos los hermanos. ¿Por qué? La palabra que se usa para benignos, hermanos, es una palabra griega que es krestos. Y esta significa útil, empleado, algo placentero, apto para su uso, virtuoso, amable, lo contrario de duro,
brusco, amargo y áspero, hermanos. Lo primero que el apóstol Pablo o el Espíritu Santo nos está poniendo que tenemos que mostrar, hermanos, es una grande confianza hacia todos nuestros hermanos. ¿Qué quiere decir? Que tu comportamiento le tiene que dar confianza al otro hermano. Que aquel hermano que te va a abordar sepa que tú eres útil para lo que lo vas a abordar. ¿Sí? Y eso es mostrando amabilidad, hermanos, en otras palabras. Nosotros tenemos que ser amables unos con otros. ¿Sí? Eso es ser benignos unos con otros. Mostrar amabilidad. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere que nosotros estemos reflejando en nuestra vida cristiana. Hermanos, ¿qué les parece que todos fuéramos fanfarrones y estuviéramos? ¿Quién se va a acercar a ti? ¿Quién se va a acercar a ti si contestas con palabras ásperas? Con palabras duras. ¿Quién se va a acercar a ti si tú, cuando alguien te aborda, le muestras una mala cara? Nadie se va a acercar, hermanos. Y el Espíritu Santo nos indica y nos invita, hermanos, ahora. Si nosotros estamos en esa situación, nos invita a quitarnos eso, hermanos. A que si tú eres de las personas que siempre que te hablan, ¿qué quiere? Digas, hermano, ¿qué se le ofrece? Dígame. Diferente, ¿verdad? O cuando se va a acercar el hermano y dice, ay, bien, ese hermano. Eso es no ser benigno, hermanos. Eso no es ser. Es más, cuando nosotros acudimos a las oficinas de gobierno, hermanos, cualquiera que sea, cuando ustedes acuden a esas oficinas a hacer un trámite, lo primero que vemos es una mala cara. Después de la mala cara, una mala actitud. Después de la mala actitud, un mal servicio. Y después del mal servicio, ¿qué vemos, hermanos? Arrogancia, nepotismo, puras malas virtudes vemos cuando uno acude ¿a dónde? A las oficinas de gobierno, ¿verdad? Y este es el pan de cada día de las oficinas del gobierno, ¿verdad? Y vaya acá y le hablan, váyase para allá y váyase para el otro, pero de una manera grosera, de una manera que no te dan ganas ni de regresar. Pero cuando regresas porque necesitas hacer el trámite. Y tú dices, híjole, la verdad es que porque necesito hacer el trámite, voy a tener que ir. Pero si no, la verdad, ni me paraba. ¿Verdad? Eso es lo que dice uno. Ahora, hermanos, apliquémoslo a la iglesia. Apliquémoslo a la iglesia. ¿Qué pasa cuando nosotros en la iglesia somos así? Les voy a hacer una pregunta. ¿Habrá gente así dentro de la iglesia? Yo. Manuel, ahí está, dice que Manuel es una persona así, ¿verdad? Bueno, y lo dice de su propia boca, ¿verdad? Hermanos, ¿qué pasa cuando nosotros no somos benignos unos con otros? ¿Saben qué pasa? No hay comunión. No hay comunión. Por eso en otras iglesias, hermanos, no hay comunión. Y nada más, se juntan los que me agradan. Se juntan con los que me llevo bien. Se juntan con los que son de mi clase social. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se toleran, ¿verdad?
Pero hay muchas personas dentro de muchas iglesias que son ásperos, no son benignos con los demás. Ven a una persona humilde y la voltean a ver así, se hubiera bañado. ¿Han visto eso en una iglesia? Yo muchas veces, hermanos. Eso es no ser benigno. ¿Quién sabe si el hermano no se alcanzó a bañar? ¿Quién sabe? Sí, o sea, él está comprometido en llegar a la iglesia y dice, no, pues no me baño y me voy así. Porque estoy trabajando, estoy haciendo algo. O no tiene agua, como dice mi hermana Angélica. O cuando uno quiere un consejo, hermanos, ¿a quién te vas a acercar? No te vas a acercar al que está así, ¿verdad que no? O no te vas a acercar con el que te responde, ¿cómo? ¿Qué? Pues explíqueme, ¿verdad? No, te vas a acercar ¿a quién? Al que te dice, sí, hermano, dígame, ¿qué le puedo ayudar? A ver, explíqueme, ¿verdad? Explíqueme qué es lo que le... Hermanos, no es para dos, no es para los pastores, hermanos, no nada más es para los pastores, ni para las esposas de pastor, ni para la esposa del que está sirviendo, no, ni para el que está sirviendo. Hermanos, esto es para toda la congregación. ¿Sí? Para toda la congregación tenemos que ser benignos. Hermanos, benignos unos con otros. Recíproco, hermanos. Esa palabra envuelve a todos. Pues yo me voy a portar con Humberto bien porque él es el pastor. Y le voy a hablar, sí, hermano, dígame, porque él es el pastor. Y me voy a acercar a Manuel y le voy a hablar. Oiga usted, Manuel. No, hermano. Así como te diriges al pastor, dirígete al tu hermano en Cristo. Habla puras verdades fuertes el apóstol Pablo, hermanos, aquí. No es cualquier cosa. A Cristo, a Dios le importa la unidad, hermanos. A Dios le importa que nosotros reflejemos buenas virtudes, no malas virtudes. Dirán uno, ¿y qué tal si yo vengo estresado, enojado, algo así? ¿Qué? ¿Verdad? O vengo cargado, ¿qué justificará no dar una buena cara? ¿Justificará no dar una buena contestación? No, pero se nos sale, hermanos. Sí, se nos sale. El Espíritu Santo nos está invitando, hermanos, a ser amables, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué Dios nos estará pidiendo ser benignos unos con otros? Porque Él es benigno, Él es bueno. Aparte de que Él es benigno, ¿por qué, hermanos? Porque así como es el Padre, quiere que seamos hijos. Que seamos el reflejo de Él. Él quiere que nos comportemos de una manera bien. Que siempre aprendamos esas buenas virtudes de papá. Por eso mi introducción de los padres que enseñan bien a los hijos, hermanos, es porque ahora Dios nos está enseñando a nosotros, sus hijos, hermanos, a comportarnos bien, a reflejar la amabilidad, hermanos, ser amables. Y hermanos, la benignidad, hermanos, ¿no es un fruto del Espíritu Santo? Sí. Porque pues no podemos ser amables si esa naturaleza está en nosotros. Porque pues nosotros no seguimos el ejemplo del Padre. Ahora, Él nos ha dado ejemplo
Y acuérdense que nos ha dado una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza está reflejada en Gálatas 5:22, hermanos. Ahí es donde toca la palabra benignos. Hermanos, no es la misma palabra que usa en Efesios, pero tiene un sinónimo de utilidad, hermanos. En otras palabras, el apóstol Pablo, aparte de que nosotros seamos amables con las personas, es que seamos útiles a los hermanos. Útiles. ¿Y cómo nosotros debemos de ser útiles a los hermanos? Algo que sirve, este atril sirve para poner las notas musicales y empezar a tocar. Sirve para poner pues como púlpito, pero tiene un servicio, hermanos. Esto, un cristiano también tiene un servicio. Debe de ser útil para su hermano. Eso también es ser benigno, hermano. Que tú seas útil para el otro y el otro para el otro. Y todos conectados unos con otros, ser útiles cada uno con su prójimo. ¿Sí? ¿Para qué soy útil yo? Bueno, yo lo sabré, yo lo sé, el Espíritu Santo me enseña que soy útil. Pues en lo que yo soy útil, voy a apoyar a mis hermanos. Y los voy a apoyar con amabilidad, no con aspereza, ¿verdad? Y no con rudeza, hermanos. Eso es lo que nos pide el Espíritu Santo, hermanos. Por ahí dicen el dicho de que según la pedrada o según el canasto palgarrero, creo, ¿verdad? O como cuando según la respuesta o según la pregunta la respuesta. Bueno, ya me le emparejé al Chapulín Colorado. Aquí lo tenía, ya se me olvidó el dicho ese. Hermanos, a veces nosotros cuando nos contestan mal, contestamos mal. Y parece ser que lo justificamos, ¿no? Pues si a mí me dice así, yo también le voy a contestar así. Pero fíjese que no. Porque nos está diciendo ser benignos, hermanos. ¿Sí? Si te contestan así, contesta con amabilidad. Por eso hago la pregunta, ¿qué cuando vengo enojado, estresado o intolerante? El otro hermano tiene que reaccionar de diferente manera. Pero si reaccionan de la misma manera, hermanos, otra vez es como ¡pum!, una explosión. Hermanos, tenemos que ser benignos. Tenemos que aprender a contestar de una manera bien. Tenemos que aprender a contestar, a hacer las cosas con amabilidad. Sí. Si usted así fue en el mundo, bueno, allá lo fue, hermano. ¿Sí? Aquí no. Aquí el Espíritu Santo claramente nos está dando la clave, hermanos. ¿Sí? Y como tal padre tiene que ser el hijo. Entonces, se los dejo a ustedes, hermanos. Sí, se los dejo a ustedes. Regresamos a Efesios, hermanos. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos. El Espíritu Santo quiere que aprendamos a reflejar o a mostrar esta virtud muy propia de Dios. El Espíritu Santo te está invitando a mostrar ser misericordioso.
Esta palabra misericordioso, hermanos, aún los expertos en griego dicen que es una palabra difícil. Y es difícil de pronunciar su definición, su palabra griega. Es eusplanos. Fíjense, hasta eso es difícil para pronunciar esta palabra. Se las voy a deletrear. E-U-S-P-L-A-N-C-N-O-S. E-U-S-P-L-A-N-C-N-O-S. Si es difícil, ¿no? Esplanos. No soy experto en pronunciar griego, hermanos. ¿Sí? Pero, hermanos, el significado de esta palabra significa compasivo, simpatía, de corazón tierno. ¿Se la repito? El significado de esta palabra es compasivo, simpatía y de corazón tierno. Yo me preguntaba cuando estaba estudiando, ¿qué es tener un corazón tierno? Y yo pensaba y buscaba, y yo decía, corazón tierno. Y pensaba, no me caía el 20, hermanos, ¿sí? Pero por ahí me acordé de una palabra que dicen cuando una persona es muy sensible, que dicen, ese hombre tiene corazón de pollo. ¿Han escuchado? ¿Qué significa? Que ese hombre es muy sensible, ¿verdad? Muy delicado. Hermanos, la misericordia y ese corazón tierno, yo lo veía como una persona que se entristece por otra persona. Una persona que se entristece por otra persona. Un corazón tierno, esa es la palabra misericordioso. Aquel que se preocupa en su interior por las personas, cual sea su condición. Hermanos, cuando tú ves a una persona necesitada, o cuando ves a tu hermano que no anda bien en el evangelio, ¿qué sientes? Cuando tú ves a un hermano que no está asistiendo a la iglesia, cuando tú ves a un hermano que no está creciendo, cuando tú ves a un hermano que está pasando necesidad, ¿qué es lo que sientes, hermano? Tristeza, ¿verdad? Preocupación. Pero, hermanos, la misericordia va junto con la compasión. Pero esas demandan una acción, hermanos, también. Sí. Hermanos, o nada más te dueles por el que te cae bien. Te dueles por con el que me junto. No, pues acá Donaldo yo no tengo relación con él. Que Dios lo bendiga. No, hermanos, la misericordia, el tener este tierno corazón, nos engloba a todos. Nosotros debemos de empezar a dolernos por nuestros hermanos, por sus situaciones, por su posición en la que están. Es que con él no. O un hermano ya no viene, ya no tiene santidad. Pues que Dios lo bendiga, Dios lo va a juzgar. Y no somos capaces de decir, Dios, ayúdame a ir a visitar al hermano,
Dios, ayúdame a hacer esto. Cometemos el error, hermanos, de no buscar al necesitado. Cometemos el error, hermanos, y yo soy el primero en levantar la mano, en no buscar y ver las necesidades apremiantes, hermanos. El Espíritu Santo nos habla de que debemos de ser misericordiosos. Hermanos, por excelencia en este punto tenemos a Cristo Jesús. Buscaba yo un ejemplo, buscaba yo una ilustración, digo, pero ¿para qué? Si tenemos el ejemplo máximo, ¿no somos salvados por Cristo? ¿No hemos conocido la vida de Cristo? Cada diciembre hemos estado hablando de Cristo, hermanos. Y en las predicaciones hablamos de Cristo, de sus virtudes. ¿Quién es el Padre de misericordia? Es Dios. En Éxodo 26, Él dice que Él es misericordioso, hermanos. Vamos a leerlo, hermanos. Éxodo 26. Dice, ¿ya están ahí? Dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hermanos, Él muestra la misericordia para con nosotros, en que aún siendo pecadores, lo vimos en el capítulo 2 de Efesios, Cristo murió por nosotros. Esa misericordia, hermanos, podemos ver a Cristo como el mayor ejemplo. Y si nosotros vemos los evangelios, ¿dónde Cristo mostró su misericordia? Número 1, hermanos, con los enfermos. ¿Sí? Y aún con enfermos que no tenían que ver con el judaísmo, hermanos, con el pueblo de Israel. Hermanos, cuando Dios mostró su misericordia, lo mostró con los necesitados. ¿Sí? Y hermanos, también lo mostró con los necesitados espiritualmente. Entonces nosotros, hermanos, para nosotros, la misericordia debe ser una parte central de su vida. Si su corazón está duro, hermanos, dígale a Dios que lo ablande, porque aquel que no siente misericordia es porque tiene todavía una parte de piedra su corazón, hermanos. Y no ha pedido a Dios que les ayude en ese sentido. ¿Sí? Yo tengo que ser misericordioso, hermanos. Vamos a Lucas 10:37 es la cita base, pero Lucas 10. Lucas 10. No, es una historia, nada más la puse como... Es la historia del buen samaritano. No la voy a leer toda, nada más una parte. Versículo 25. Fíjense bien a dónde llega una persona con mucho conocimiento. ¿Sí? Dice el versículo 25 de Lucas 10: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?
Aquel dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Verdad? Dice: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús: un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídale, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regreses. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Hermanos, esta es una historia en donde nos refleja cómo es mostrar la misericordia, hermanos. Este ejemplo que le dio al intérprete de la ley, ¿sí?, con mucho conocimiento de la ley, intérprete, hermanos, ¿por qué le dice: ve y tú haz lo mismo? Porque no lo estaba haciendo, hermanos. Porque no estaba haciendo la misericordia. Él sí sabía mucho de la ley. ¿Sabían que esos intérpretes se inflaron de conocimiento? Y sabían el contexto para interpretar, hermanos. Pero cuando le pregunta a Cristo, y su pregunta fue malintencionada, y Cristo le dice, Cristo se la regresa: tú eres, en otras palabras, hermanos, le dice: entonces tú eres intérprete de la ley, pues ve y muestra la misericordia a tu prójimo. Tú ve y muestra el amor a tu prójimo. ¿Por qué creen que Él se quiere justificar diciendo: ¿y quién es mi prójimo? Y Cristo nos da una historia en donde nos indica que cualquiera es mi prójimo. Debemos demostrar misericordia a todos, hermanos. Y Cristo le manda a este hombre: ve y haz tú lo mismo. Hermanos, Dios nos está pidiendo hoy en esta tarde mostrar misericordia. ¿Batallas con la misericordia? Dios te puede ayudar, hermano. Dios, ¿por qué? Porque la misericordia es un atributo que Dios tiene, que comparte con el ser humano, hermanos. Porque hay atributos propios de Dios. Pero el benigno, la misericordia, hermanos, los comparte con usted y conmigo. No hay pretexto para no poder mostrar esa misericordia, esa compasión con tu hermano. ¿Por qué el apóstol Pablo les dice a los efesios esto? ¿Por qué el Espíritu Santo le puso al apóstol Pablo la misericordia? Y la Biblia es relevante hasta nuestros días, hermanos, porque todos dentro de la iglesia llegamos a tener
no puntualmente económica, una necesidad espiritual, pero también necesidad de un consuelo en las tribulaciones. La necesidad, hermanos, hay muchas necesidades dentro de la iglesia que debemos demostrar la misericordia a tu hermano. Pero sin embargo dices, yo no me meto, yo ya vine, ya cumplí, ya me voy. Y los demás, ¿cómo están? Pues no me interesa. Mientras Dios me ayude a mí, yo estoy bien. Ese es la peor engaño de Satanás, hermanos. Yo ya cumplí y ahí se la echan. Una vez una persona me decía, mira, yo no me meto, yo estoy como los caballos, me pongo les ponen a los caballos unas cosas así. Y no me fijo en nada. Le dije, estás mal. Estás mal. ¿Cómo vas a ver la necesidad de tu prójimo? No, pero es que se mete uno en muchos problemas y todo. ¿Por qué te vas a meter en un problema? No es así. Y esta persona era un hijo de un pastor. Y según él era predicador este hombre. Y yo dije, no, es que no podemos ser así. ¿Cómo te vas a exceptuar la necesidad o el asunto de tu hermano? ¿Cómo te vas a tapar? No puedes. Y muchos en las iglesias estamos así. Yo no me meto. Porque no somos misericordiosos, hermanos. No mostramos la misericordia. Yo no le ayudo. Yo no le doy una palabra de aliento. No, hermanos. Cristo no se detuvo para mostrar su misericordia. Recuerdo la historia de Bartimeo el ciego, ¿la conocen? ¿Qué hizo Bartimeo? Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los demás que estaban a un lado, ¡shh, cállate! No molestes al maestro. Y Cristo se da cuenta y se regresa y le habla a Bartimeo y le dicen, ve, te habla. Y al instante le da la vista. ¿Por qué? Si no ha mostrado la misericordia a Cristo, ¿por qué le mostró la misericordia? Siempre le dio sus lecciones a sus discípulos, hermanos, Cristo. Siempre. Con los no judíos y con los necesitados. Para un judío, una persona lisiada, hermanos, era abominable. Estaba leyendo el libro de John MacArthur, para no detenerme más en este punto. Y nosotros no tenemos a una persona con capacidades diferentes, como ahora les llaman, ¿verdad? A los discapacitados. Y él decía, debemos de abrir la evangelización a las personas discapacitadas. Pero a veces no lo hacemos porque no queremos batallar. Y cuando no lo hacemos, hermanos, estamos faltos de misericordia. Porque drogadicto o alcohólico, lisiado, toda persona necesita de Cristo allá afuera. Toda. Dios no hace distinción de todas las personas que están allá afuera. No lo hace. Y sin embargo en otras iglesias, no, es que vamos a establecer el reino porque vamos a hablarle a pura gente política y rica. Eso no es misericordia, eso es ambición, hermanos. Necesitamos mostrar esa misericordia a las personas, a nuestros hermanos. Regresamos a Efesios, hermanos. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros. Lo siguiente, o la tercera cosa que el Espíritu Santo nos está diciendo, o nos está hablando, o la siguiente virtud, hermanos, que el Espíritu Santo nos habla es
el perdón. Y yo me hacía una pregunta antes de estudiar este punto. ¿Por qué Dios nos repites a cada momento el perdón? ¿Por qué nos repites a tu iglesia el perdón? Fíjense ustedes en las epístolas de Pablo. No traigo el recuento, pero ¿cuántas veces usted ha visto en todas las epístolas de Pablo el perdón, hermanos? Muchas veces. En las epístolas generales, muchas veces. En los evangelios, muchas veces. En el Antiguo Testamento, muchas veces. El perdón es una doctrina que corre desde Génesis, hermanos, hasta Apocalipsis. Y me pregunto yo, Dios, ¿por qué otra vez el perdón? ¿Por qué? Hermanos, el perdón es muy importante. La palabra perdón aquí es una palabra griega que es charizomai. Y esta palabra significa mostrar favor o mostrar la bondad, dar gracia gratuitamente, otorgar un favor de forma incondicional. Se las repito, hermanos. Mostrar favor, mostrar bondad, dar gracia gratuitamente, otorgar un favor de forma incondicional, hermanos. Dentro de la iglesia, hermanos, siempre vamos a tener roces con algunas personas. Siempre. Siempre vamos a tener roces, a veces por ignorancia, hermanos. A veces intencionales. A veces porque se me fue. Pero vamos a tener roces dentro de la iglesia, hermanos. Vamos a tener roces con personas maduras, con inmaduras y viceversa. Vamos a tener roces, los esposos con mi esposa, mi esposo con así viceversa. Los jóvenes van a tener roces en donde van a ofenderse, hermanos. Que claro que lo mejor es no ofenderse. Pero hermanos, nosotros siempre mostramos, nosotros, hermanos, siempre cometemos a veces algún error y terminamos ofendiendo de alguna manera. Y a lo mejor yo me ofendo sin que el otro me haya querido ofender. Y sus palabras las tomé de una manera mal. ¿Sí? O interpretó un comentario mal. O digo un comentario que a lo mejor es malo para otra persona. Pero va a pasar esto, hermanos. En el tiempo que tengo en la iglesia, hermanos, siempre pasa esto, hermanos. Maduro o inmaduro, hermanos. Así se los voy a decir, maduro o inmaduro. Siempre pasa esto. Pero Dios nos está pidiendo a que seamos perdonadores, hermanos. ¿Mi esposa me ofende? Sí, y yo la ofendo a ella. Pero necesito darle o mostrarle esa bondad, hermano. Necesito mostrarle esa gracia. De decir, no te preocupes. Perdóname, te fallé. Perdóname. ¿Verdad? Así nosotros entre hermanos debemos de empezar
a perdonar. Argentina, me ofendiste porque me llevaste un pan que no era de licha el martes. ¿Pero qué voy a hacer? No, estás mal porque yo quería un pan de ese. No. Más bien agradecer que lo trajo. Exacto, pero es una forma de ver que a veces nos ofendemos, hermanos, y tenemos que nosotros pensar, hermanos, siempre otorgar perdón a quien me ofendió. En otras palabras, tenemos que aprender a pasar por alto muchas ofensas. Pero voy a explicar, hermanos, porque pasar por alto es que en verdadmente tú olvides la ofensa. Que tú de verdadmente digas, no quedó nada. Eso es pasar por alto. Eso es perdonar. Que si tú me ofendiste hoy, mañana ya no me acuerdo. Porque a veces, hermanos, pensamos que pasamos por alto, pero albergamos. Albergamos. Tenemos una lista. Empezamos a escribir la lista de malos detalles. Me torció la boca, no me saludó, iba mal vestida, iba esto, lo otro. Hasta con fecha. Sí, hasta con fecha. Hay gente que se acuerda, en 1000 tantos me ofendiste. Y cuando albergas, no perdonas, hermano. Y viene un problema con ese hermano y se lo recuerdas. Sacas la lista. Sacas la lista, me ofendiste en tal fecha, me hiciste esto en tal día y esto y esto. Eso no es pasar por alto. Cuando tú albergas, sin perdonar, sin olvidar, sin darle gracia o un favor a tu hermano, estás al punto de la amargura, hermano. Y ya lo vimos la semana pasada. Y Cristo no, y el apóstol Pablo le dice a los efesios: apréndanse a perdonar. Aprendan de verdadmente a pasar por alto, hermanos. Pero aquí hay otra cosa, hermanos. Cuando no podemos pasar por alto, hermanos, Dios es bien sabio. Él no lo dejó en las Escrituras. Si alguien me ofendió o no me gustó como me dijo y no puedo pasar por alto, ya lo hemos enseñado, hermanos, muchas veces. ¿Qué tengo que hacer? Hermanos, la enseñanza de Mateo 18, métansela en su cabecita, por favor. Métansela en su cabecita. No puedo perdonar. Me ofendió y necesito desquitarme. O me ofendió y necesito decirle. Pues así hágalo. Vaya y dígale a quien lo ofendió. Vaya y dígaselo. No se lo diga a otra persona. Vaya y dígaselo. Bueno, y si se lo dice a otra persona, pues que aquella persona aprenda a dar consejo, hermanos. Para guiarla. Exactamente, porque si por ejemplo Jesús me dice algo de Isaías, pues yo no voy a decirle, no, pues de entre Isaías la regó, ¿verdad? No, qué bárbaro, no. Y estamos contra Isaías. Pero lo que tengo yo que decir, o lo que tengo que hacer es, no, pues mira, si te ofendió, pues ve y platica con esa persona. O tú puedes perdonar. Si no puedes perdonar, ve y platica y díselo. Si estás inquieto, si estás mal o siempre estás pensando en eso, ve y díselo. Esa es una manera diferente.
¿Sí? Es una manera diferente. Pero ¿qué tal si nos juntamos los dos contra Isaías? Pues nos lo vamos a comer, hermanos, si estamos en pecado de murmuración. ¿Sí? Es mejor armarme de valor y decirle, o que Jesús le diga a Isaías, ¿sabes qué? Me ofendiste porque me metiste un gol. Mire, somos tan cabezas huecas, hermanos, que por esos detalles nos enojamos. Discúlpenme la palabra, pero por cualquier detallito no perdonas a tu hermano. Si no puedes perdonar una cosa pequeñita, ¿cómo vas a perdonar esto? Vamos a Mateo 18, hermanos. Mateo 18. Si algo no te parece de alguien, hermano, si algo te mueve y no puedes perdonar, hermano, Cristo nos dio la clave en Mateo 18:15. Mateo 18:15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Hermanos, ese es el paso a seguir. Siempre. Si tú no puedes pasar por alto eso, o sea, olvidar, dejar atrás y seguir viviendo, eso es lo que Cristo nos dejó, hermanos. Cristo no nos dejó desprovistos de cosas, hermanos, en detallitos que debemos de aplicar. Pero ¿qué pasa cuando aquella persona que vas a confrontar es dura? Tienes que hacerlo, hermano. Órale a Dios. Si estás inquieto, no puedes quedarte con esa inquietud dentro de ti. No puedes quedarte con esa inquietud dentro de ti. Tienes que hablarlo. Tienes que decírselo al hermano que te ofendió, a la persona que te ofendió, a la persona que pecó contra ti. Tienes que decírselo. Si puedes perdonar, olvídalo. Pero si no puedes, ve y díselo. ¿Por qué? Porque aquella persona, si es humilde, te va a dar gracia, hermanos. Y tú tienes que estar dispuesto a darle gracia también. No vamos a ser como personas que quieren gracia, pero ellos no quieren dar nada de gracia a las demás personas. Hermanos, y Mateo 18 nos lo dice. Si tú no puedes pasar por alto, y si tu hermano no te escucha y sigue con su pecado, lleva a otra persona como testigo. Y si no los escucha a los dos, si no te escucha, ¿qué sigue? Dilo a la iglesia, hermanos. Y si no escucha a la iglesia, tenle por gentil y publicano. No queremos llegar a ese extremo. Por eso, hermanos, Dios nos habla que debemos de perdonar, hermanos. Debemos de perdonar. Hermanos, el perdón debe ser una parte del cristiano, del carácter del cristiano. Ya vimos Mateo 18, pero vamos a ver Mateo 18, 21, 22. En el mismo contexto, hermanos, dice, después de explicar Cristo cómo se debe de perdonar al hermano, versículo 21, dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le respondió,
no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ok, hermanos, ¿quién no se sabe estos versículos de memoria? Muchos los citamos, hermanos. Pero ¿qué creen? Que no lo sabemos, pero no los aplicamos. El 70 veces 7, hermano. Cuando tú llegues a 70 veces 7, si multiplicamos 7 por 7, supongamos, son 49, ¿verdad? 490, pero en el 49 ya es para que deberíamos de haber entendido antes de llegar más allá. Todo, hermanos, esta es una realidad. Perdonaos unos a otros, hermanos. Aprendamos a hacer el perdón, a dar perdón. Mateo 6, 14, hermanos. Mateo 6, 14. ¿Qué dice Mateo 6, 14? Fíjense bien. Es el Padre Nuestro, hermanos. Después, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y regresamos a Mateo 18, 35, hermanos. Hay una historia de los dos deudores, después léala en su casa, en donde un grande le perdona a otra persona y esa persona no quiere perdonar a otra persona, aún recibiendo el perdón de la persona más grande que él, o sea, del patrón. Y en el 33 le hace una pregunta porque no lo quiso perdonar. Dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu siervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Versículo 35, aterrizando Cristo su parábola de los dos deudores. Así también vuestro Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis a todo, de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas, hermanos. Hermanos, no somos más buenos que Dios, ni somos más grandes que Dios. Y muchos nos creemos más grandes que Dios. Te pones en el lugar de Dios, más arriba que en el lugar de Dios, hermano, cuando no quieres perdonar. Eso es una gravedad, hermano, Dios te dice, perdona, muéstrale gracia, muéstrale la bondad a esas personas. Pero nosotros sí estamos, perdóname mi Dios y todo. ¿Y tú a qué horas vas a perdonar a tu hermano? A tu esposa, a tu esposo, a tu hijo, a tu hija. ¿Cuándo lo vas a perdonar? No somos más fuertes que Dios, hermanos. No somos más fuertes que Dios. Porque regresamos a Efesios. Y fíjense cómo termina esta idea el apóstol Pablo. Perdonaos unos a otros
como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, a nosotros Dios nos perdonó por el sacrificio de la cruz, hermanos. No porque te lo merecieras. Sino por el sacrificio de la cruz. Por los méritos de Cristo, Él te perdonó. Por haber creído en lo que Él hizo, Él te perdonó. Y hermano, hermanas, hermanos, todos, si Él nos otorgó perdón, ¿quiénes somos nosotros para no otorgar perdón a los demás? Por eso les digo, no somos más fuertes que Dios. Si usted piensa de su vida hasta que conoció de Cristo, enumere la lista. ¿Cuánto ofendió a Cristo? A Dios. Yo creo que es una lista que no llega ni de aquí a Jerez, hermanos. Digo, es una lista que de aquí a Jerez es poquito, hermanos. Es poquito. Yo creo que ni a Estados Unidos, hermanos, es poquito. Y su hermano, usted tiene una listita así con su hermano, mire, así, chiquitita. Y no es capaz de perdonarlo. ¿Será justo? Hermanos, yo sí me detenía y patinaba en esto, hermanos. Y pensaba, ¿por qué el perdonarme, Dios? ¿Por qué una vez más? Hermanos, ¿qué nos estará queriendo enseñar el Espíritu Santo en esta mañana o en este día? Nos está enseñando una grande verdad que debe de ser parte de nuestra vida: el perdón. Y hermanos, el perdón es nuestro estilo de vida. Hermanos, el otorgar perdón es difícil. Déjenme se los digo, es difícil. Cuando yo entregué mi vida al Señor, conocí a unos misioneros. Y esos misioneros me hablaron del perdón. Y yo choqué con la enseñanza del perdón. ¿Cómo? ¿Cómo voy a perdonar? Y me dijeron, ¿has nacido de Dios? Sí. Tienes que aprender a perdonar. Ellos me dijeron, ¿tienes algo contra alguna persona? Y yo les dije, sí, con varias. Pues ve y perdónales. ¿Cómo? No puedo. Les decía yo a ellos, no puedo. Y ellos me daban la enseñanza. Ve, inténtalo. Quise intentarlo. No pude, hermanos. Se me hacía un nudo en la garganta. Se me hacía un nudo en la garganta. Como a los 2 días los vi otra vez y les dije, no pude. Tienes que hacerlo. Pídele a Dios. ¿Quieres que te acompañemos? Y les dije, no, voy a pedirle a Dios que me ayude. Y le pedí a Dios que me ayudara. Y con ese mismo nudo en la garganta yo lo pude hacer, hermanos. Porque Dios me dio gracia. Porque entendí que Él me otorgó el perdón. Porque yo no otorgar el perdón a aquellas personas.
Hermano, ¿por qué tú no puedes otorgar el perdón a tu hermano? Otórgale el perdón a tu hermano cada vez que te ofenda. Porque Cristo Dios te perdonó gracias a la gracia de Dios, a esa gracia mostrada en la cruz del Calvario. Eso, hermanos, debe de bastarnos para nosotros entender qué tanto es una ofensa de mi hermano hacia mí. Cualquiera sea la ofensa, hermanos. ¿Sí? El Espíritu Santo nos dice hoy 3 cosas. Benignidad, hermanos, misericordia y perdón. Eso nos va a ayudar a vivir nuestra vida cristiana con libertad. ¿Sí? Vamos a orar.